Estamos por vivir la partida más esperada del mundo del ajedrez. Se están por enfrentar, ronda número 11 del Mundial, Magnus Carlsen contra el villano Hans Niemann, quien fuera acusado por Magnus Carlsen luego de que Hans lo derrotó de manera espectacular. Empezaban con las 4 caballos del peón de rey y Magnus haciendo un H3 bastante raro. Hans rompe en el centro con D5. Estas partidas son a 3 minutos más 2 segundos de incremento. Magnus jugando bastante teórico, lo mismo que Hans, ambos enrocando. Todo está completamente dentro del terreno normal. Magnus haciendo torre en E1, apuntando al peón de E5. Y hay que decir que he podido reconstruir esta partida que en toda la plataforma falló, simplemente viendo el video y tratando de adivinar qué se jugó. Para los que ya saben lo que sucedió. Sucedió que en el vivo de esta partida colapsó completamente los servidores. Tanta tensión y tanto... Bueno, deben haber estado todos presentes. Torre 8 juega Hans Niemann defendiendo el peón de E5. Magnus rompe el centro con D4 y alfil D7. La idea de alfil D7 es para defender el caballo de C6. Torre B1. Magnus presiona al peón 7 de B7 de Hans con rayo X de esa torre sobre el peón. Y vamos a ver qué juega Hans, si lo defiende o si decide intentar alguna otra cuestión. La partida hasta el momento está pareja, la máquina dice que hay que jugar E por D4, está completamente igualado. Y Hans hace A6, forzando a o la captura o sacar el alfil. Tiene que decidir Magnus qué hacer. Vamos a ver si saca el alfil a D3 o lo cambia por el caballete. Se agarra las piecitas, las empieza a girar. Magnus, visiblemente nervioso, juega el alfil a D3. No va a cambiar el alfil por el caballo. No se la va a dejar tan fácil a Hans. Y este alfil que, cuidado, peligrosamente está apuntando a la casilla H7. Aquí Hans juega peón por peón. Torre por E8, Magnus primero elimina esa torre. Dama por... Y ahora la jugada más común de todas sería simplemente hacer C por D4. Recapturar. De hecho, para la computadora está muy bien eso. Magnus hace otra. Juega el caballo a G5 apuntando al peón de H7. Hans lo levanta para evitar la captura y caballo 4. Magnus centraliza un poquitito el caballo. Le queda, bueno, 1 minutito 38 a Hans contra 2:34. Magnus ha jugado muchísimo más rápido que Hans. Dale me gusta al video si te gustan estos relatos. Dama E5 amenazando la entrada de la dama por H2. Y suscríbete al canal si no estás suscripto. Caballo por D6. Magnus elimina ese alfil y se queda con la parejita de alfil a costa de un peón. Vamos a ver que... bueno, Magnus puede capturar C por D4 y también puede hacer torre por B7, aunque la torre en B7 podría llegar a quedar un tantito rara. Vamos a ver qué juega Magnus. Y como les decía, recuerden en qué situación, en qué contexto se está jugando esta partida. Magnus ha acusado a Hans de hacer trampas bueno, hace ya un tiempo. Torre por B7 hace Magnus, que se equivoca porque le queda encerrada la torre. Hans podría haber hecho caballo B5 y le dejaba encerrada la torre. No lo vio, hizo alfil a C6 simplemente y entonces la torre puede volver a B1. Ahora Hans pone la torre en E8 buscando la columna abierta de E. Y Magnus desarrolla el alfil de C1 a E3. Magnus con parejita de alfiles que, bueno, a la larga son superiores al alfil y el caballo. Vamos a ver si logra imponerse en este mediojuego que ya tuvo un error grave de Magnus,
pero que Hans no logró aprovechar. Caballo B5, ahora sí, lo hace Hans Muck, defendiendo el peón de A6, y Magnus pasa la dama al ataque. Dama G4. Y de repente ahora hay temas. La dama mira con cariño G7, el alfil mira con cariño H6. Todavía es verdad que no se puede comer porque está la dama, pero tiene mejor posición ya Magnus Carlsen en este momento. Hans, que está muy dubitativo, que además le queda muy poquito tiempo, bueno, hace alfil de 7 tocando la dama. Magnus tiene que sacar, le quedan solo 25 segundos a Hans contra casi 2 minutos de Magnus. Tiene que sacar la dama Magnus y lo hace a B4. Bueno, buscando el cambio de damas, no alivia la presión que está sintiendo Hans en este momento, porque la pareja de alfiles es muy, muy poderosa. Mira para todos lados del tablero. Además hay un tema con un A4 que te echa el caballo y se te está cayendo el peón de A6. Hans juega la dama en F6, evita el cambio de damas porque quiere mantener, bueno, la posición con posibilidades dinámicas. Magnus le echa el caballo, Hans inmediatamente lo saca de la amenaza, lo coloca en D6. A Magnus no le gusta demasiado la posición, hace como una cosa así, pero la verdad es que si ahora encontrara dama A5 tocando el peón de A6 y el peón de C7, estaría en franca ventaja. Y la ve Magnus. Juega la dama en A5, amenaza el peón de A6, amenaza el peón de C7. Es un ataque doble. Hans tiene que sacudir con de todo. Se le cae el peón a Hans, pero el caballo de repente se centraliza un poquito. Se come el peón de A4 que había quedado desprotegido también. Y aquí Magnus coloca el alfil en C5, porque se lo estaban amenazando caballo por E3. Aquí Hans de repente coloca el caballo en H4 con perspectiva de ataque, pero hay una jugada muy muy buena que tiene Magnus, que es torre B4, que le estaría amenazando el alfil y el caballo de manera muy muy peligrosa. El pase de la torre por el flanco de rey es brutal. Magnus no la ve, 4 puntos arriba estaba, pero no la hizo. Decide el cambio de torres. Hans se defiende perfectamente con dama E6, defendiendo la torre, amenazando entradas de la dama por abajo. Recordemos que estas son partidas súper rápidas, entonces están llenos de errores. Las partidas que en pensada obviamente no sucedería. Alfil C6 hace aquí Hans, bueno, trayendo el alfil de nuevo al juego, amenazando el peón de G2. De repente Hans está amenazando cosas y le quedan solo 5 segundos a Hans. Está jugadísimo por tiempo. Magnus posee, ahora si logro ver bien, 21 segundos en el reloj. Ahora 20. Coloca la dama en G3 y ¡pum! Le comen el peón de G2. Peón de menos para Magnus, pero amenaza mate. Hans lo defiende con G5. Torre por torre, dama por... Y Magnus mete la damaza en D6 que amenaza dama por H6. Aquí simplemente Hans saca el caballo de H4, amenazando caballo F3 con una entrada brutal del caballo en F3 que Magnus logra esquivar haciendo dama, rey G3, perdón, y dama E6. Hans busca el cambio de damas para tratar de aliviar su posición, mete jaque. Magnus, que lo decide no comer, y Hans tapa inmediatamente con alfil E8. Y Magnus hace F4, que se cuelga un dama E1, jaque que ninguno de los dos ve. Se abre la posición del rey, pero Hans ni de cerca lo ve. Y entonces, claro, busca el cambio de damas. Aquí se simplifica mucho la posición. De repente Magnus tiene 3 peones contra 2 y pareja de alfiles. Realmente esto debería ser victoria para Magnus Carlsen. En este momento la posición es prácticamente ganadora. Si no sucede nada raro, Hans debería perder porque le quedan 2 peones contra 3 y parejita de alfiles para Magnusete. Aquí no le tienen que comer, no se tiene que quedar con alfiles de distinto color. Hans tiene un caballo muy muy flojo. Ahora aparece un movimiento muy muy loco que es C6. C6 es increíble porque está forzando prácticamente la coronación del otro peón, pero ninguno de los dos lo ve. Hans hace F3, le come el peón de F6. Están en un franco apuro de tiempo. La verdad es que es muy difícil seguir la partida porque están jugando una jugada por segundo. Alfil G3, ahora tienen ambos 2 peones. Hans le comió el de F6, Magnus no vio la táctica, hizo rey F6 aquí. Hans mejorando su rey, alfil F4 tocando el peón H5, todo defendido para Hans. Este peón de C
no está coronando, empiezan a hacer movimientos súper rápido, alfil E4, no puede progresar ninguno de los dos, alfil B8, alfil C6, alfil G3, ambos mueven los alfiles porque ya los peones están completamente bloqueados. Hans ofrece tablas que Magnus acepta de muy mala cara. Ninguno de los dos se mira a la cara. Aquí Hans vuelve a acomodar las piecitas. Magnus visiblemente enfadado porque se vio que se le escapó un poco la partida. El niño es feliz porque ha visto una partidaza y espero que te haya encantado.